En esta mañana vamos a estar dando comienzo al estudio número 60. Venimos desarrollando un estudio sobre la Carta de los Romanos, sin embargo hemos tenido que desviarnos para poder alcanzar ese entendimiento completo que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas. Y venía meditando en el correr de esta madrugada y mientras venía en el camino, que tengo un embargo, pero no un embargo de bienes, sino mi alma, como dice esa canción, embargado en mi alma por esa paz que Él me da y por ese regalo que Él me da, que es el don de la fe. Ese don de la fe que me hacía darme cuenta, mientras meditaba en la palabra, que no es un espíritu diferente que el que iluminó y habló al apóstol Pablo, el que se revela y habla a nuestras vidas hoy, porque Él es una realidad. Y Dios ha ido manifestándose paulatinamente a su pueblo a través de la palabra y a nuestras vidas de igual manera, porque nosotros no nos iniciamos en esta luz en la que estamos hoy, sino que fue un proceso en el cual Dios ha ido renovando nuestro entendimiento para poder alcanzar a entender grandes verdades de esta palabra que nos dan también esa tranquilidad de poder estar descansando en el Señor. No nosotros mismos, porque como ya lo vimos en el estudio anterior, el 59, si dependiera de nosotros, estaríamos sin chance ninguna. Pero todas las cosas se las debemos a la obra redentora de Jesucristo, la cual está trazada desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, ¿no? Allí estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y yo le invito a que usted en esta semana, te voy a invitar a dos cosas. Primero, que lea detenidamente el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y número 2, lo voy a invitar de que si usted hoy ya tiene una lapicera y una hoja, anote algunos pasajes que vamos a meditar en esta mañana, y si no, que no pierda la oportunidad de traerlo, porque hasta cuando uno iba a la escuela o al liceo, tenía que tomar apuntes de las cosas más significativas que se estaban allí tratando. Y hermano, acá hay mensajes y palabras claves que Dios ha ido revelando a su pueblo. Vimos en el estudio pasado una parábola que Jesús da en un momento específico acerca de un religioso y de un cobrador de impuestos, de uno que, habiendo ido al templo, ¿qué le pasó? Se volvió a la casa de la misma manera que había venido. Y de otro que desde el punto de vista de los ojos del religioso, que juzga a los demás, era uno del mundo, era uno perdido. Sin embargo, Jesús da testimonio, dice que él descendió justificado a su casa. ¿Cuál era su oración? No confiado en sus obras porque él sabía lo malo que era y él decía, Señor, sé propicio de mí. Y vimos en el estudio anterior cómo Dios en esas revelaciones que le va dando allí a Moisés, donde le había señalado no solo las especificaciones de cómo debía ser el tabernáculo de reunión, el lugar santo, el lugar santísimo, sino también aún acerca de esa arca del pacto, que representaba ese trono de la gracia de Dios, donde había un propiciatorio, donde debía ser derramada la sangre, para tener una buena conciencia delante de Dios. Y era la oración de este hombre, Señor, sé propicio de mí. ¿Cuántas cosas, hermano, podemos ver a lo largo de la palabra de que mientras Dios allí le daba la primicia de entender esas realidades a unos pocos, otros tantos, la mayoría, estaban ajenos a esta cosa? Vemos, hermano, que aún en días del Antiguo Testamento, porque el ministerio de Jesús en la tierra fue en días del Antiguo Testamento, allí surge Juan el Bautista a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado, estamos al filo de que termine el antiguo pacto y surja un nuevo pacto, el cual solamente se confirma con la muerte del testador, como lo enseña claramente la carta
a los hebreos. Así que el nuevo pacto no comienza hasta la muerte de Jesucristo. Pero Dios ya le permitió ver como una primicia a él, cuando venía, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los discípulos que estaban con Juan, algunos que empezaron a seguir a Jesús a partir de ese momento, seguían sin entender estas cosas. Seguían celebrando la festividad de la Pascua y viendo en el Cordero un pacto que iba a ser eternamente celebrado. Ellos tenían la mentalidad de que el año siguiente y al siguiente y al siguiente iban a seguir matando el Cordero de Dios, pero ese Cordero de Dios era una figura del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Jesucristo. Y Juan allí recibió esa primicia. ¿Por qué? Porque sabemos que aún desde el vientre de la madre fue lleno del Espíritu Santo, da testimonio de la palabra, como lo vimos en el Evangelio según San Lucas, y él pudo reconocer allí. De la misma manera, en esta parábola, porque es una parábola, no necesariamente es algo que ocurrió, no contó la historia de algo que ocurrió, pero Jesús nos estaba revelando algo. Nos estaba revelando que él, a través de aquella enseñanza en el Antiguo Testamento, de aquel templo que le había revelado a Moisés y de aquel arca del pacto, había algo significativo: la propiciación, el ser hallados agradables mediante un sacrificio externo, el sacrificio que Jesucristo venía a hacer por nuestras vidas. Hermano, debemos entender estas verdades que Dios ha ido anunciando. Muchas personas, ya lo he dicho en varias oportunidades, piensan allí de que Jesús comienza su existencia como un niño en un pesebre y allí fue evolucionando y fue creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero como Juan lo alcanza a reconocer en su Evangelio, y por eso yo lo invité, estudie el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Él era desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino y habitó entre nosotros. Cuando ya Juan escribe este evangelio, hermano, él ya había podido entender con claridad de que el Verbo, que estaba desde el principio, estaba allí plasmado en la vida de Jesucristo. Ahora, como lo hemos visto en otras oportunidades, Dios viene y se revela a hombre. Fue llamando a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación, y te seré por Dios, y tus descendientes serán mi pueblo, y etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios da testimonio. Dice, Dios se reveló a Abraham como un Dios omnipotente, pero ni siquiera supo su nombre. Pero la historia comienza cuando Dios llama a Moisés desde la zarza. Y Moisés dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy. Dice en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, por eso le digo, si usted quiere anotar, anote estos pasajes, y si no, bueno, tiene la ventaja de que esto va a estar en la página de la iglesia. Yo lo invito porque sé que invito, y no todos los que estamos acá reunidos vuelven a mirar las predicaciones, porque habemos más personas acá hoy que visualización en la página. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría no le interesó. Hermano, yo lo invito a que usted vuelva a estudiar la palabra de Dios. Sea noble, vaya a la Escritura y analice si estas cosas que estamos diciendo son conforme a la voluntad de Dios. Si esto que estamos hablando es cualquier cosa, que estamos aburridos y venimos y estamos disertando, abriendo la Biblia en cualquier lugar, o el espíritu de revelación de Dios está operando sobre nuestras vidas y nos está mostrando misterios, hermano, que Dios ha guardado para los que le aman, cosas en las cuales sabe que están anhelando mirar los ángeles, dice la palabra. Las cosas que Dios ha preparado para que lo aman. Y hermano, esa revelación que nos concierne a nosotros. Usted no ha visto en un cumpleaños, a veces le llevan un regalo a un niño y están los otros allí ansiosos de mirar algo que no es para ellos, porque el niño rompe el papel y está sacando el regalo que es para él y es para jugar él, pero los otros niños están allí deseosos. Hermanos, si no se vuelven como niños, dice la palabra de Dios, no hay cabida para ustedes. Estamos en la postura de religiosos, es decir, no precisamos nada. Jesús un día dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le dijeron a Jesús. Yo también les voy a hacer una pregunta.
Atienda. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y allí empezaron a debatir, dice, ¿qué nos conviene decir? Porque si decimos de los hombres, el pueblo se va a enojar porque sabían que Juan era un profeta. Si decimos que de Dios, nos va a decir por qué no se bautizaron. ¿Se da cuenta, hermano? La dureza de la religión, la dureza de los religiosos que desecharon los designios de Dios, como dice la palabra, bien clarito, ese versículo, no siendo bautizados por Juan. Hermano, no desechemos los designios de Dios para nuestras vidas, estemos anhelantes en mirar estas cosas. Y allí Éxodo 3:14 dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y hermano, decimos a veces, yo soy, falta algo, ¿no? Cuando uno se está comunicando con los demás y yo le dijera, yo soy, te está esperando. ¿Qué soy? El que toco el bajo, el que canto la canción, el que vino manejando hoy, falta algo. Pero ¿sabe qué, hermano? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, dice el libro de Apocalipsis, hermano. Ese yo soy, hermano. No había vocablos en el alfabeto hebreo y por eso es lo que nosotros leemos hoy. A veces cuando leemos un salmo decimos, habla acerca de Jehová. ¿Qué está diciendo? Jehová es yo soy. El gran yo soy, hermano. Dice, todo, no se olviden, le pega un tirón de oreja allí a muchos judíos convertidos que había en la iglesia de Corinto. No se olviden que todos nuestros padres fueron bautizados en la nube, en el mar, etcétera, etcétera. Dice, y él era, dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, y la roca es Cristo. Aquella roca espiritual que acompañó en su travesía al pueblo de Israel es Cristo. ¿Puede entender estas revelaciones, hermano? Revelaciones de que a veces miran como dos entidades separadas y hablan de, bueno, Jesucristo y el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el que estuvo muerto. El Verbo, dice, hecho carne, como recién vimos en el Evangelio de San Juan, dice, el Hijo unigénito de Dios hecho carne. Y vimos su gloria y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el que estuvo muerto, pero ya no lo está. El que era desde el principio, el que es y el que ha de venir, Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Esta es una revelación que va mucho más allá de poder entender, como hemos meditado en estudios anteriores, de que Él nos abrió un camino nuevo y excelente cuando se rasga el velo. Dice en la carta a los hebreos, esto es a través del velo de su carne. Más allá de entender de que Él es la propiciación por nuestros pecados, como dice Juan, y no solamente por los nuestros. Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Alcanza usted a entender esta palabra? Él es el gran yo soy, hermano. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, allí Juan el Bautizador lo alcanza a reconocer. Él es el camino nuevo y excelente al lugar santísimo. Éxodo 10:20. Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Él es la roca espiritual. Corintios 10:4. Y más aún Jesús dice, allí en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, yo voy a meditar brevemente, y si quieren me acompaña en Hechos 19. Hechos 19, versículo 1, habla acerca del apóstol Pablo en Efeso. Y le pido, hermano, que me atienda bien porque este mensaje es para cada uno de ustedes hoy. Para cada uno en particular. ¿Sabe que hay una canción
que a mí me gusta mucho, dice, I once was lost in sin, but Jesus took me in. Una vez estaba perdido en pecado, pero fui hallado por Jesús. Dice, now let us have a little talk with Jesus. Tengamos una pequeña charla con Jesús. ¿Y sabe qué? Es lo que necesitamos. Porque podemos ser religiosos como aquella mujer que fue a sacar agua del pozo. Era religiosa, conocía la palabra, sabía cuál era la doctrina de ellos, sabía cuál era la doctrina de los judíos, conocía doctrina de samaritano y de judío. Pero ¿qué le faltaba? Un encuentro con Jesucristo. Y cuando tenemos una charla con Jesucristo, hermano, las cosas cambian. Porque ¿sabe qué? Mientras tanto, podemos estar como estos hombres acá que vamos a leer en esta mañana. Versículo 1. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Hermano, la palabra de Dios nos viene mostrando de que Él da dones, subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres y repartió a cada uno como Él quiso. Pero hermano, la obra no se completa a través de uno solo, sino que Dios va usando distintos instrumentos para que esta obra se haga manifiesta. Allí había venido de Alejandría este hombre, Apolo, con un entusiasmo bárbaro a predicar la palabra de Dios, pero el entusiasmo le llegaba hasta donde su entendimiento le llegaba. Y a pesar de que había sido llamado por Priscila y Aquila, consiervos del apóstol Pablo, anfitriones de la iglesia que estaba en Roma, lea el capítulo 16 de Romano y va a ver la vinculación. Lo habían llamado y le habían expuesto más exactamente el camino de Dios, pero la obra del Espíritu seguía siendo todavía algo que él no conocía. Él solamente conocía la letra, disertaba, sabía los pasajes de memoria mejor que nosotros, pero no conocía. ¿Y qué? No podemos dar algo que nosotros no hemos recibido. Si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y no sabemos que es una realidad, no podemos hablar de otro acerca de estas cosas. Ahora, no era lo único en lo que estaban carentes. Y se encuentra con un pueblo que eran menos de los que somos acá hoy. Había 12 personas reunidas en aquel lugar. Y se recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. No. ¿En qué, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo? Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Hermano, Juan bautizaba diciendo, arrepiéntanse y crean en el que viene después de mí, el cual es primero que yo, porque aún no se había manifestado. La gente veía a Jesucristo y no alcanzaba a discernir en él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso cuando se bautizaban daban frutos dignos de arrepentimiento y decían, necesitamos de la intervención de Dios cuando el Señor venga y se manifieste. Pero he aquí que cuando el apóstol Pablo encuentra a estos hombres reunidos en una congregación en Efeso, ellos seguían esperando, como hay religiones hoy en día que están esperando la venida del Mesías. Y están allí en esa expectativa de algo que ya vino, porque Él ya vino y murió una vez y para siempre, para limpiarnos del pecado, para llevar cautiva la cautividad, para dar dones a los hombres. Y entonces, hermanos, llega allí y el apóstol Pablo, sabemos, hermano, que era una persona temerosa por las cosas de Dios, ardiente como reprendió allí a Pedro, porque si tuviéramos la visita de Pedro, ¿quién se atrevería hoy a llamarlo y observarlo en alguna cosa? Pero el apóstol Pablo, hermano, debía su fidelidad a Dios. No se la debía a Apolo, no se la debía a Pedro, porque, hermano, en nuestras vidas el primer lugar debe ser para Dios. Y esta gente no solamente sabía de una realidad que ya había sido derramada en día de Pentecostés, que había sido dado el anticipo a aquellos varones que estaban reunidos en aquel recinto encerrado por miedo de los judíos, y Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y junto a la venida del Espíritu les doy potestad para desatar lo que ustedes quieran en la tierra y será desatado en el cielo, para perdonar pecados y que esos pecados sean perdonados y sean borrados. Porque, hermano, esa es la obra completa del Espíritu Santo
que Dios opera. Y por eso dice, ¿pero cómo? ¿No han conocido acerca de esta realidad del Espíritu Santo? ¿Y cómo es esto? ¿Ustedes fueron bautizados? Sí, nos bautizamos. ¿Cómo se bautizaron? En el bautismo de Juan. Dice, no, pero no se pueden bautizar en el nombre de aquel que ha de venir, porque él ya vino. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría, futuro, después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermano, el bautismo es en el nombre del que ya vino, de Jesucristo, hermano, en esa fe de esa obra que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sabe que con tristeza, esta semana hablé con una persona que es bautizada, que va a la iglesia, y hablando acerca de esta realidad de las cosas de Dios, como el apóstol Pablo allí no quería figuras inertes como rocas ocupando el lugar de oyente, sino que quería hombres que realmente pudiesen entender esta verdad de Dios. Y por eso yo le decía que como aquella mujer que fue a sacar agua al pozo necesitó tener una pequeña charla con Jesús, hoy, hermano, cada uno de los que están acá necesita tener una pequeña charla con Jesús. Porque hablando con esta persona, le digo, ¿sabés que un día todo lo que estamos viviendo es vanidad? Y todo esto que nosotros vemos, por lo que trabajamos, todo se va a acabar. Porque de la misma manera que Jesús ascendió a los cielos, va a descender y todo ojo le verá. ¿Sabías eso? Ahora, te hago una pregunta. Hay justificados, santificados y hay condenados. Hay cabritos y hay ovejas. Y cuando venga el Señor, dice, separará a uno de los otros. La pregunta, y por eso le digo, esta pequeña charla es para cada uno de ustedes. Porque me sorprende de gente bautizada, participando de la cena del Señor, y preguntarle, ¿sabe esto que es así? Sí. ¿Y usted qué piensa? Si el Señor viene ahora, ¿usted es salvo o condenado? ¿Vas a heredar vida eterna o va a condenación? ¿Sabe qué me respondió? A condenación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos sin lograr entender esa obra completa del gran yo soy. Una obra completa, hermano, que nos da ese don de la fe. Esa obra completa de que hace todo a nuestro favor y perdona todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por esa obra redentora de Jesucristo. Y quiero, hermano, que cada uno de los que están ocupando el lugar de oyente, como aquellos 12 hombres que estaban en Efeso, no se vayan a la casa de la misma manera que vinieron, sino que se puedan ir con un entendimiento renovado de que hay un regalo para cada uno de ustedes en esta mañana. Jesucristo, hermano, a través de ese trono de la gracia le está dando el perdón inmerecido. Él está llamando, dice, nos encargó a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? Haciendo el encargo. Tengo un encargo que cumplir. Me ha sido encomendado el ministerio de reconciliación. Reconciliados con Dios. Dice, como si Dios rogara a través de nosotros. Así que lo invito, hermano, en esta vida, de que en este día, que se convierta en un verdadero creyente, que escudriñe la palabra de Dios, de que vaya a su casa y no deje allí arrumbada. Como dijo el pastor David, fui a un lugar, dice, y allí la Biblia, dice, la saqué arriba de la mesa de luz, que se había quedado a dormir y estaba llena de polvo alrededor. Bueno, hay muchos, hermanos, que si le vamos a mirar el historial de visualizaciones en YouTube, seguramente ninguna sea de la página de la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Vuelva a estudiar las predicaciones, vuelva a estudiar los estudios, vuelva a ver las predicaciones aún radiales que se hacen, los mensajes evangelísticos, los mensajes de aquellos que nos antecedieron en el camino del Señor, como fue el pastor Gómez, y donde Dios le reveló verdades que muchos hoy todavía siguen ajenos y sin entender. Que el Señor los continúe bendiciendo.